Listo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy les vamos a hablar sobre la violencia de género. La violencia por la razón de género y los retos de la igualdad e inclusión son problemáticas sociales que impactan profundamente la vida de millones de personas alrededor del mundo. Estos fenómenos no solo reflejan desigualdades históricas, sino que también ponen en manifiesto la persistencia de estructuras sociales que producen la discriminación y limitan el pleno desarrollo humano. En este documento se analizarán los principales elementos que caracterizan la violencia de género, sus tipos, causas, consecuencias, así como el marco legal que protege a las víctimas y la estrategia de prevención y sensibilización. Asimismo, se abordan los retos contemporáneos en materia de igualdad e inclusión, centrándonos en la importancia de transformar las dinámicas culturales, sociales y políticas hacia las sociedades más justas y equitativas. Aquí tenemos los elementos más importantes de la violencia por la razón de género. En primer punto tenemos la definición de violencia de género, que se entiende como cualquier acto violento o agresión basada en el género que cause daño físico, sexual, psicológico o patrimonial. En este tipo de violencia se sustenta en relaciones de poder, desigualdades entre hombres y mujeres, así como la discriminación hacia personas de orientación sexual e identidades de género diversas. Por segundo tipo tenemos la violencia de género. Encontramos la física, que son los golpes, agresiones y maltrato corporal. La sexual es el abuso, el acoso, la violación y la explotación. La psicológica, que son humillaciones, amenazas, manipulación y control emocional. La económica es la limitación de accesos a recursos, control de dinero y dependencia financiera. Y la simbólica, que es la reproducción de estereotipos y mensajes que fuerzan a la desigualdad. Por tercer punto tenemos que son las causas, que son los factores culturales y sociales, como el machismo, la desigualdad de contribución de roles de género, la falta de educación en igualdad y naturalización de la violencia. También influyen condiciones económicas precarias que agravan la vulnerabilidad de las víctimas. Como cuarto punto tenemos las consecuencias. La violencia de género genera impactos negativos en la salud física y mental, en la autoestima, en el desarrollo profesional y social de las víctimas, además de perpetuar ciclos de violencia intergeneracional que afectan a familias y comunidades. Y como quinto punto tenemos que existe la legislación y derechos. Existen marcos legales nacionales e internacionales como la Convención de Belén o para la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el caso de México, que buscan proteger a las víctimas y garantizar mecanismos de denuncia, atención y reparación. Y como sexto punto tenemos la prevención y sensibilización, que es fundamental implementar programas de educación en igualdad, campañas de concientización social, capacitación a instituciones y creación de desarrollos que fortalezcan la denuncia y protección a las víctimas. Bueno, uno de los retos de igualdad e inclusión son la desigualdad estructural. Persisten barreras sistémicas que limitan la participación equitativa de mujeres y personas LGTB en el ámbito político, laboral, académico y social. Por otro punto sería el acceso a recursos, ya que la brecha en educación, empleo y salud se traduce en menores oportunidades de desarrollo y calidad de vida para los grupos históricamente discriminados. Por tercer punto tenemos la representación y visibilidad. La subrepresentación de mujeres y personas LGTB en espacios de poder y en los medios de comunicación contribuye a la invisibilización de sus derechos y necesidades. Como cuarto punto tenemos la educación y cultura. La educación es clave para cambiar patrones culturales que reproducen la desigualdad. Se requiere un sistema educativo que fomente valores de respeto, diversidad e inclusión desde la infancia. Como quinto punto tenemos las políticas públicas. Es necesario diseñar e implementar políticas con perspectiva de género e inclusión que atiendan las necesidades de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Como sexto y último punto tenemos el cambio social. No basta por los marcos legales, ya que se requiere transformaciones profundas en actitudes y comportamientos sociales, promoviendo la empatía, la tolerancia y el respeto hacia todas las identidades y expresiones de género.
este nuevo episodio de nuestro podcast, hoy vamos a reflexionar sobre un tema clave para la justicia social, el cual trata de la violencia por razón de género, los retos de igualdad y la importancia de la inclusión. Gracias, Josué. Y lo interesante es que no solo hablaremos de la violencia en el sentido clásico, sino también de cómo el derecho y la tecnología influyen en este problema. Como lo señalan García Barrera y Bauza, los entornos digitales se han convertido en un nuevo espacio donde se produce la violencia de género. Así es, la violencia digital es una de las formas actuales. El ciberacoso, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, hostigamiento en redes sociales, todo esto es violencia de género, aunque muchas veces no se reconoce como tal. El objetivo de hoy será abordar tres temas desde tres ángulos. El primero, las realidades de la violencia de género. El segundo, los retos que enfrentamos para alcanzar la igualdad. Y el tercero, la inclusión como un camino necesario que también en la era de la tecnología. Cuando decimos violencia de género, hablamos de cualquier acto dañino contra una persona por su sexo, identidad o expresión de género. Y como explican varios especialistas, no es un fenómeno individual, sino un problema estructural basado en relaciones históricas de desigualdad. Por ejemplo, muchas mujeres siguen enfrentando violencia en el hogar y en el trabajo, pero como muestran García Barrera y Rosa, esa violencia también se ha trasladado a lo digital. Comentarios machistas, amenazas en línea, manipulación de datos personales. De hecho, según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo ha vivido violencia física o sexual. En México, más del 60% de mujeres reportan haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Y si sumamos la violencia digital, las cifras son aún mayores. El problema es que muchas veces se minimiza. Se dice que solo es una broma de internet o que puedes bloquear la cuenta, pero no es tan simple como la violencia digital, que puede destruir la reputación, afectar la salud mental y limitar la participación pública de las mujeres. Claro, como lo decía Armando, y lo grave en los entornos digitales se convirtieron en una extensión de vida cotidiana. Si alguien es acosado en línea, esa violencia no se queda en internet, afecta su vida real, sus relaciones y hasta su seguridad física. Por eso es tan importante que el derecho regule y sancione tanto la violencia digital como lo plantea García Barrera y Bauza. El marco jurídico debe adaptarse a los cambios tecnológicos y garantizar protección. Aquí entra también la violencia institucional, cuando una víctima denuncia ciberacoso o la difusión de imágenes íntimas, pero las autoridades no saben cómo responder o no tienen protocolos específicos. La violencia de género está en todas partes: hogar, trabajos, comunidades y ahora también en el mundo digital. Necesitamos nombrarla para poderla erradicar. Hablemos de los retos de igualdad. Aunque hemos avanzado en leyes y políticas, la realidad nos muestra que todavía hay mucho por hacer. Uno de los mayores cambios es la brecha salarial. Las mujeres en promedio ganan menos que los hombres por el mismo trabajo y en sectores tecnológicos la diferencia puede ser aún mayor. Está también el famoso techo de cristal, este límite invisible que impide que las mujeres lleguen a cargos de liderazgo. Incluso en espacios donde hay paridad formal, muchas mujeres enfrentan violencia política en razón de género. Y claro, los estereotipos siguen pesando. Desde la infancia se enseña que los niños deben de ser fuertes y las niñas delicadas. Esas ideas marcan trayectorias de vida, limitando talentos y sueños. En el ámbito jurídico y tecnológico, García Barrera y Bauza destacan otro reto: la brecha digital de género. Muchas mujeres tienen menos acceso a internet y menos oportunidades de capacitarse a tecnologías y menos presencia en el desarrollo de la innovación. Eso significa que la desigualdad no solo está en los salarios o en los cargos de poder, sino también en el acceso a la información, a la educación digital y al uso de la tecnología. Además, hay un reto en el acceso a la justicia. Muchas víctimas de violencia de género, incluyendo la violencia digital, no denuncian por miedo a la revictimización o porque desconfían en las instituciones. Aquí es donde entran las políticas públicas. Necesitamos leyes modernas que incluyan la violencia digital, pero también mecanismos reales de atención y acompañamiento a las víctimas. Y más allá de las leyes, necesitamos un cambio cultural. No basta con normas escritas. Si seguimos tolerando comentarios machistas, chistes ofensivos o prácticas discriminatorias en el día a día, la inclusión es el camino para superar estas desigualdades. No se trata solo de aceptar a quienes son diferentes,
sino de reconocer que todas las personas, sin importar su género, identidad u orientación, tienen derecho a participar plenamente en la sociedad. Eso incluye a mujeres o a la comunidad LGTB, a personas con discapacidad y a comunidades indígenas. Todos enfrentan barreras particulares, pero el principio es el mismo: igualdad de derechos y oportunidades. Un buen ejemplo es en México, que es la Ley Olimpia, que tipifica la violencia digital y protege a las víctimas de difusión no consentida de imágenes íntimas. Es un avance legal que responde a los desafíos actuales de género y tecnología. Otro ejemplo son los protocolos contra el acoso en universidades, que busca garantizar espacios seguros, pero la verdadera inclusión no se logra solo con leyes. Necesitamos transformar actitudes y prácticas en la vida cotidiana. Como dicen García Barrera y Bauza, la inclusión digital es fundamental. No basta con acceso a Internet, se necesita acceso seguro, libre de violencia y con herramientas que permitan participación plena. Al final, la inclusión es también una apuesta por la paz social. Una sociedad incluyente no solo es más justa, también es más creativa, más productiva y más democrática. Y la inclusión comienza en lo pequeño, en cómo hablamos, cómo nos educamos, cómo usamos la tecnología y cómo tratamos a quienes son distintos a nosotros. Hoy hemos visto que la violencia de género no es un problema individual, sino estructural y cultural, que además se expande a lo digital. Que la igualdad enfrenta retos enormes, brechas salariales, estereotipos, desigualdad en el acceso a la justicia y también en el acceso a la tecnología. Y que la inclusión no es un discurso, sino una práctica diaria que debe darse en todos los espacios, en la familia, en el trabajo, en la escuela y en Internet. Gracias por escucharnos el día de hoy. Recordemos que lo que propone García Barrera y Bauza Reilly, el derecho y la tecnología deben de ser herramientas que sirvan de la igualdad y no nuevas barreras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Era todo.